Aquí estamos de nuevo. Esas caras de sueño. Bueno, Carlos, son las 10 de la mañana. Ya, la gente ya trabajadora lleva 3 horas haciendo cosas, ¿no? Por lo menos. Yo alguna carita de sueño sí estoy viendo. Toma. Vamos al lío. Vámonos. Bienvenidos a esta sesión número 11. 11 sesiones ya, juntos. ¿Esto qué es? Parece que fue ayer. Bueno, pues de entre todas las posibles oraciones para comenzar hoy sábado, pues se nos ha ocurrido pues rezar la única que tiene copyright. La única oración que tiene copyright. Todas las demás oraciones pues se utilizan, muchas veces se cambian los textos, los nombres, pero esta sabemos que tiene copyright porque es la única que nos enseñó Jesús. Y vamos a rezar hoy, especialmente durante el curso no hemos tenido todavía ningún recuerdo para tantas personas que lo han pasado mal, para aquellos que ya no están con nosotros y para aquellos y aquellas personas del mundo de la salud que nos están cuidando y nos están protegiendo, desde el más humilde puesto de rastreador hasta el último neurocirujano, siempre pendientes de que esta pandemia toque a su fin. Así que nos encomendamos al Señor para tener una hora en comunión y con su asistencia. Vamos a rezar juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Día 21. La sesión que podríamos definir como el ecuador del curso. Y seguimos aquí, los incombustibles. Algunos se nos está cayendo ya por el camino, pero la gran mayoría está siendo leal y fiel al compromiso de su formación. Y bueno, vamos a, como decía, a tener hoy una sesión que es el abre puertas a las metodologías de las distintas ramas y de las distintas secciones del mundo Scout. Así que, José. Bien, buenos días a todos. Gracias por estar aquí todos juntos a esta hora en este afán que tenemos todos de formarnos como monitores Scout. Bien, como bien ha dicho Carlos, la sesión de hoy no solamente pues marca un poco el Ecuador, sino también podemos decir que marca un poco el principio de lo que serían las sesiones dedicadas a los programas formativos, pues típicamente Scout. Vamos a hablar de programa educativo, precisamente, y bueno, para esta sesión, pues desde luego no podíamos tener mejor ponente que la persona que nos lo va a impartir, que es el Carlos Ongallo. Bien, hablar de Carlos para mí, pues como estaba diciendo a los directores, pues es tremendamente fácil o tremendamente complicado, porque nos conocemos desde hace cerca de 40 años, porque nos iniciamos en el mundo Scout a la vez. Nos iniciamos a la vez en el mundo Scout, hicimos la promesa exactamente el mismo día y bueno, nuestra trayectoria Scout en parte ha seguido caminos muy comunes. Carlos es probablemente la persona, el Scout por lo menos en casa y yo creo que en toda Extremadura, que tiene una trayectoria continuada dentro del escultismo más prolongada y sobre todo más continuada, es decir, en todos estos años prácticamente no se ha perdido ni una sola reunión, ha participado en todas las actividades que han realizado los distintos grupos en los cuales ha participado. Desde el punto de vista de su formación Scout, obviamente tiene el máximo nivel de formación que se puede tener desde el punto de vista de como formador, las 4 maderas, director de formación.
Y bueno, obviamente su conocimiento sobre el programa, sobre el tema programa educativo es extensísimo. Desde el punto de vista profesional, es profesor de la Universidad de Extremadura y además dirige una fundación que se denomina Experiential School, EBS, que está relacionada con la formación de líderes sociales y líderes empresariales. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en esa fundación donde se encarga de la formación de estos líderes sociales y líderes empresariales, pues aplica el método Scout, como vais a ver y como creo que os va a explicar él en la propia sesión. ¿Y por qué digo que lo aplica el método Scout? ¿Por qué recalco este hecho? Para que veáis que el método Scout no es solamente un método que diseñó un militar alemán, un militar inglés hace pues algo más de 100 años, ¿no? Sino un método plenamente vigente y aplicable no solamente en el marco del escultismo, sino también en otros marcos, en otros campos de la sociedad. Y bien, no quiero robaros tiempo porque me consta que la sesión de Carlos es muy intensa y además es muy, muy, muy interesante, como vais a ver. Bien, no tengo más palabras, amigo Carlos. Muchas gracias. Vamos a empezar, pero vamos a empezar y prometo no hablar de escultismo. Hoy no toca preguntaros por el escultismo y ya veréis por qué. Eso que veis ahí es una experiencia educativa que tuvo lugar en Gran Bretaña, más concretamente en Escocia, en donde un visionario llamado Kurt Hahn descubre que los niños y las niñas en el colegio aprenden mucho mejor por la práctica que por la teoría. Y con ayuda de unos aristócratas y unas personas pudientes, monta una escuela experimental que llama inicialmente Gordonstown, que también es conocido por Salem. Ya os digo que en Escocia. Esos principios de Salem, en torno a los años 30, esas fotos que veis ahí son recientes, porque por supuesto sigue en vigor, son muy, muy, muy sospechosamente parecidos a lo que nosotros llevamos diciendo desde el comienzo de este curso. Hacer que las personas aprendan por la experiencia, procurar dejar a un lado el egoísmo y luchar por una causa común. Una serie de cuestiones que a nosotros como Scout nos llaman mucho la atención. Pues fue la primera, la que veis ahí, Gordonstown, la primera experiencia de educación en abierto. Porque claro, hasta ahora los Scouts que habíamos hecho, los Scouts estábamos dedicados al tiempo libre. Nos habíamos dedicado a campamentos, a trabajar con los niños de las calles londinenses, a utilizar el ocio para llevarnos a los niños a hacer actividades medioambientales, pero nunca habían sido nadie tan audaz de haber transformado la formación por la experiencia en educación, en un programa académico. Este señor, como decía antes, Kurt Hahn, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, se fue a Estados Unidos a seguir ampliando su proyecto y da un paso más y monta una red mundial que se llama Outward Bound. Outward Bound es un término marinero que quiere decir como, algo así como salir del puerto, salir mar adentro, que es donde realmente se producen los aprendizajes. Si tú estás todo el día en tu base Scout, estás todo el día en tu mesa, en tu Zoom, en tus focos, en tu trabajo cómodo con el brasero y con el sillón cómodo, no aprendes, tienes que salir más allá. El Outward Bound, que sigue siendo actualmente una experiencia tremenda en cuanto a la constitución y la creación de equipos. Y mi pregunta es, ¿por qué nosotros, el movimiento Scout, que de experiencia sabe un rato y que además es experto en poder ofrecer experiencias a nuestros chicos, no es capaz todavía de vender entre comillas, nuestra experiencia en los distintos ámbitos? Y tenemos que ir hablando con el párroco para que nos deje el local, teniendo que convencer a un padre
que no dé de baja a su niño. Cuando la gente está dispuesta a pagar dinero, a cambiarse de ciudad y hacer verdaderos sacrificios para que sus hijos tengan una experiencia de práctica. En los años 60 aparece el primer artículo en la Harvard Business Review sobre formación experiencial. Un artículo que se llamaba algo así como Three Men and Two Women in a Raft. 3 hombres y 2 mujeres en una es una especie de Zodiac, ¿no? Una raft, una canoa, lo que veis ahí, descendiendo por el Colorado. Y es la primera vez que se utiliza la formación experiencial, fijaos, para analizar el liderazgo, analizar la integración de las personas en un equipo, analizar los juegos de poder para poder luego promocionar a esas personas en el mundo del trabajo, ¿no? Desde entonces hay muchísimas experiencias, muchísimas investigaciones sobre aprender haciendo, sobre formación por la práctica. Ahí, por ejemplo, os puedo contar la historia de los de UPS. UPS ya no hace cursos de formación para los nuevos empleados, los manda fuera de las instalaciones, fuera de la oficina, ahí pues una especie de aparcamiento que tienen las traseras de su oficina, y con unas mini casitas va dando cursos reales de formación a los nuevos repartidores para que sepan dónde está el domicilio, cómo proceder cuando la persona no está en casa, cómo atender a un cliente adecuadamente, porque se graba este tipo de experiencias. Es decir, parece que hay una tendencia actual a aprender haciendo, para aprender haciendo. Por eso, hoy nos toca hablar del método Scout. Método Scout. El método Scout, que ya sabemos algo porque hemos estado durante todos estos meses, digámoslo así, sabiendo cuál es el concepto de escultismo, pero hoy vamos a definirlo perfectamente, porque con lo que veamos hoy ya vamos a terminar hasta la próxima, vamos a terminar hasta todo lo que es la formación hasta el final del curso. Por tanto, método. Cuando hablamos de método, estamos hablando de una forma de conseguir algo. Por ejemplo, tú puedes aprender música. No sé si, Jorge Sanguino, ¿te gusta la música? No sé si sabes música o no sabes música, pero ¿te gusta la música? Bueno, no sé mucho, pero sí me gusta. No sé mucho, o sea, he tenido mala suerte a la hora de elegir a la persona. Bueno, en cualquier caso, ¿tú crees que para aprender música necesitas un método? Sí, Tienes que saber un método. Una formación y demás. Un método, no una formación, un método. Si tú quieres aprender a tocar el piano, puedes tocar el piano utilizando el solfeo de toda la vida, aprendiendo lo que es una blanca, una negra, una semicorchea, organizando un pentagrama para que ahí aparezcan los compases, pero puedes irte al método Yamaha. Y el método Yamaha es un método totalmente diferente al método clásico musical. O puedes ver un vídeo en YouTube en donde una persona experta en piano te enseña 4 ideas fundamentales para tocar el piano utilizando, por ejemplo, arpegios o utilizando transposiciones de notas. ¿Cuál es el objetivo final? Tocar el piano, hacer música. ¿Cuál es el método? Has elegido un método determinado. Lo mismo sucede con el braille. El braille es un método. ¿Un método para qué? Ana, perdón, Isabel Sánchez, ¿para qué sirve el braille? Es el idioma de los sordos, de los ciegos, perdón. ¿Para qué sirve? Para comunicarse. Para comunicarse. De modo que si tú tienes otro método para comunicarte entre 2 personas ciegas, puede ser un método táctil o táctil. Puede ser un método, el Morse. Pues no. Los ciegos mayoritariamente utilizan otro método que es el braille. ¿De acuerdo? Pero el objetivo, ¿cuál es? ¿Aprender braille, Isabel? Comunicarse. Comunicarse. El objetivo es hacer música bonita e impresionar a tus amigos. El objetivo es comunicarse cuando tienes un problema de visión. El método científico, el propio José, que tenemos aquí a un eximio catedrático, el método científico, ¿para qué sirve? Para hallar la verdad de las cosas, sobre todo de un fenómeno o de un acontecimiento que se produce en la naturaleza, o un método para resolver una ecuación. ¿El objetivo cuál es? Resolver la ecuación, resolver el problema. El fútbol
tiene sus reglas. ¿Cuál es el método? El método del fútbol. El método es que no puedes coger el balón con la mano. Es que si coges el balón con la mano siendo delantero, te penalizan. Eso está claro, ¿no? Los que les gusta el fútbol. De modo que para cualquier... Fijaos, hay hasta métodos de relajación. Métodos de relajación. También nosotros tenemos un método llamado escultismo, que ya sabéis, hoy he prometido que no voy a preguntaros qué es, pero que tenemos que desglosar. Por tanto, lo primero de todo, estamos ante un método ¿cómo? Un método educativo. Un método educativo, es decir, que nuestro objetivo es hacer música, no. Nuestro objetivo es comunicarnos, no. Nuestro objetivo es la notoriedad pública, no. ¿Cuál es nuestro objetivo como método? A ver, los mayores del lugar. Por ejemplo, Javi Becerro. El método consiste en educar. En educar, es un método educativo, educar, pero ¿qué persigue toda educación, Javier? Pues que se adquiera unos conocimientos el educando, ¿no? Eso es instruir, eso es formar, pero educar tiene algo más que la componente de conocimientos. Sí, pues enseñar un método. Bueno, te lo compro a medias. Formar personas, hacer crecer personas, lograr personas con unos determinados valores. ¿Entendemos el asunto? Por tanto, ¿cuál es el objetivo del método Scout? ¿Cuál es el objetivo del escultismo? Cristina Manzano, no te escapes. ¿Cuál es el método del escultismo? ¿Cuál es el objetivo del escultismo? ¿Qué persigue el escultismo? Pues formar Formar personas. Formar personas. Está claro. Nuestro objetivo no es hacer escultismo. Nuestro objetivo no es el escultismo en sí. Nuestro objetivo es formar personas. Eso sí, ¿qué persona queremos? Pues queremos una persona con un determinado perfil, vamos a decirlo así. Una persona fruto de lo que ha supuesto pues, la cultura griega, el humanismo, que podemos llamar el humanismo cristiano, la revolución que supone que Dios haya hecho hombre. Es una persona, al fin y al cabo, que domina o que es consciente de sus tres niveles. Su nivel físico, una persona sana, una persona consciente del valor de su cuerpo, una persona que no cae en vicios, una persona que no cae en adicciones. Una persona sana no quiere decir que sea una persona perfecta. Cualquier tipo de discapacidad tiene cabida perfectamente dentro del escultismo, pero una persona sana en el ámbito corporal, en el ámbito físico, en el ámbito también de las adicciones o de los vicios. Una persona que cuida la parte física, pero también una persona que cuida la parte mental, especialmente la parte emocional, una persona madura emocionalmente. Lo hemos visto también en nuestros temas de psicopedagogía, la persona madura tan importante que incluso hay una serie de características que definen a la persona madura. Por tanto, nivel físico, nivel mental y una persona trascendente. Nosotros en el escultismo también buscamos que la persona sea espiritual, es decir, que ese contacto con la naturaleza le permita hacerse preguntas sobre el más allá, ser una persona abierta a la trascendencia, abierta a la vida eterna, abierta a la vida plena, abierta también al futuro, que no todo va a quedar aquí, sino que va a haber un momento de plenitud tras esta vida, ¿no? Esa sería la dimensión espiritual. Por tanto, las tres dimensiones, física, mental y espiritual, serían las que conformaran a la persona que busca el escultismo. Por tanto, método educativo. Vale, respetamos el fútbol como método deportivo, respetamos el solfeo como método musical, respetamos el braille como método de comunicación, pero nuestro método es un método educativo. Sigamos con la definición. Método educativo basado ¿en qué? En la vida, en pequeños grupos, ¿no? Eso ya no hace falta ni preguntarlo. La vida en pequeños grupos, no somos islas, vivimos siempre con gente. Entonces, el hecho de trabajar en pequeños grupos hace que, fijaos, que se pase del un guirigay, como puede ser una reunión caótica o un grupo humano en donde nadie sabe a dónde tiene que ir, a la segunda opción,
todo el mundo está alineado con un objetivo, con el cumplimiento del objetivo. ¿De acuerdo? Por tanto, importante para nosotros, la vida en pequeños grupos. Y esto lo descubre el escultismo. El escultismo hace de la pandilla, pues no hay pandillas que funcionan mejor que muchas patrullas. Seguro que todos habéis trabajado en algún equipo en vuestra vida que os habéis dicho, joder, pues pedazo de equipo en el que estoy trabajando. Puede ser vuestra pandilla, puede ser un grupo humano, puede ser la catequesis, puede ser incluso el grupo scout o la patrulla. Todos están alineados cuando se trabaja en equipo. Y por último, ¿cuál sería la tercera parte? El contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza. Ese contacto con la naturaleza que ya hemos visto la importancia que tiene. Porque la naturaleza, insisto, es nuestro campo de juegos. Nosotros ya, algunos llevamos ya 3 horas con el culo pegado a la silla. Esto no es escultismo ni es nada. En el escultismo tiene que haber un componente outdoor, tiene que haber un componente natural, porque la naturaleza es el campo de juegos. Bueno, pues dicho esto, vamos a presentaros en primicia mundial el método Scout. Y para eso me gustaría, Juan Miguel, que nos leyeses esa famosa frase de JFK. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. ¿Os suena la frase, no? Bueno, pues voy a hacer, con vuestro permiso, una serie de modificaciones en la frase. Juan Miguel, por favor, repítenos la frase con esas adiciones. No te preguntes qué puede hacer tu grupo por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu grupo. Bueno, pues ese es ni más ni menos que nuestro método. No te preguntes, no te instales en la queja, no digas qué te ofrece el grupo, la patrulla o el equipo. Pregúntate qué es lo que puedes hacer. ¿Y qué es lo que puedes hacer tú, niño o niña, castor, lobato, pionero? ¿Qué es lo que puedes hacer tú por el escultismo? Solo una cosa. Solo una cosa. Progresar. Progresar. Y esta es la esencia del método Scout. La progresión. ¿Y por qué la progresión podemos decir que es la esencia del método Scout? Pues por algo muy sencillo. Porque todos en la vida progresamos. Todos en la vida estamos progresando. Por ejemplo, a ver qué se nos ocurre. Pues ¿quién progresa? Pues en el colegio, en el mundo escolar, pues el niño que va al cole con su hermanita o su hermanito, pues cuando van al cole, pues van y progresan porque pasan de curso, porque cambian de profesor, porque aumenta a lo mejor sus conocimientos y de primero pasan a segundo. Es que un niño progresa. Pero es que también, por ejemplo, se me está ocurriendo una relación, un matrimonio de enamorados, pues también progresa. O es lo mismo cuando conociste a tu pareja que ahora que ya han pasado 8 o 10 años. Pues una relación humana también progresa, va a mejor, porque parte de la experiencia. Pero es que no solo en el mundo laboral o escolar o en el mundo de la pareja, es que en el mundo profesional, cuando tú llegas a un sitio, tú también puedes ir progresando profesionalmente en el mundo laboral. Empiezas de conserje y a lo mejor acabas siendo directora del banco. Todo requiere un progreso en esta vida. Pero es que, a ver, vale, no lo llevemos al mundo laboral, no lo llevemos al mundo escolar, no lo llevemos al mundo afectivo. Es que también hasta los cristianos, hasta los santos de la iglesia, de toda la vida, también han evolucionado espiritualmente. Es que también han evolucionado espiritualmente los santos, de una fe de niños, de una fe inmadura, de unas pruebas que les han ido poniendo en la vida. Todo ha sido progresar a mejor, ¿no? ¿En qué más progresamos? ¿Quién me puede aportar algo para el último dibujo? ¿En qué más aspectos de la vida progresamos? ¿En la ciencia? Claro, la ciencia progresa. Tú empiezas a lo mejor, pues, trabajando sobre un determinado compuesto o sobre una determinada fórmula y a lo mejor acabas consiguiendo, pues, una
una vacuna, ¿no? Una vacuna para lo que estamos viviendo. Es decir, todo progresa. ¿Por qué un niño en el escultismo no puede progresar? No es que no pueda progresar, es que debe progresar. ¿Y cómo se progresa dentro del método del movimiento Scout? Pues se progresa de una forma muy sencilla, con lo que se llama un programa educativo. Un programa educativo. Y ese programa educativo puede ser el que queráis. Ahora mismo voy a poner solamente 3 ejemplos, pero hay un montón. Está el MMSC tiene el PDJ, ¿os suena? Es un programa educativo pues que tiene una serie de insignias, una serie de niveles, una serie de guías de progreso. Alguno incluso yo creo que está implantando ese programa en sus asociaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Scouts de Cáceres tenemos nuestro propio programa educativo, que también está basado en distintos niveles, en donde los niños y las niñas van progresando y van avanzando en algunos aspectos. Scout de Andalucía, pues Scout de Andalucía tiene el llamado Hércules 21, que es un programa educativo, pues que estos, por ejemplo, pues están basados en distintos niveles de compromiso por ramas. Es decir, todo supone un progreso. Teniendo en cuenta esto, os voy a presentar la diapositiva, la slide más importante de esta semana, que es esta. Todo programa Scout tiene que tener en cuenta estos factores. Primero, una división por edades. Una división por edades que más o menos es compartida generalmente. Esto no ha sido siempre así, porque seguro que los antiguos del lugar, José, tú por supuesto te acordarás de las tropas largas, en donde uno pasaba de explorador a ruta, porque no existían, en algunos grupos no existían los pioneros. Es decir, y ahora eso es impensable, pues porque ya un niño pasa a secundaria cuando tiene 10 o 11 años y ya la infancia parece que queda un poquito más acotada. Bueno, pues todo método, todo programa tiene unos grupos de edad. Yo he puesto esos 5 orientativos, pero básicamente son los más compartidos por la mayoría de los grupos y asociaciones Scout. Cada grupo de edad tiene una fuente bibliográfica, una fuente pedagógica, una fuente conceptual. En el caso de los castores, que son los niños de 6 y 7 años, estamos hablando del cuento de Arad, o estamos hablando del libro Chapoteos, que podéis encontrar en cualquier librería, ¿eh? O sea que son libros, pues libros infantiles. También está para Lobatos el libro de las Tierras Vírgenes, mal llamado libro de la selva. El libro de la selva es la película. El libro de las Tierras Vírgenes de Rudyard Kipling. Los Scouts tienen, por supuesto, el escultismo para muchachos, que tan noblemente ha ganado la Patrulla Alondra en la actividad de ayer. Los escultas pioneros igual. Los Robert Rutas tienen un libro específico de Baden-Powell que escribió para ellos que se llamaba Roberismo hacia el éxito. Y cada progresión tiene niveles. 3 niveles, 5 niveles, 2 niveles, pero hay que ir superando niveles en cada una de las etapas. Puede haber 3 niveles: integración, compromiso, salida, integración, participación, animación, 5 niveles: llegada, acogida, madurez, servicio y liderazgo. Es decir, eso es indiferente ahora. Lo importante es que cada fase tiene que ser superada para ir a la siguiente. Esto es método Scout. Especialidades, pues las especialidades que voy a explicar ahora son una forma de complementar los niveles. ¿Por qué no dejar que un niño que es atleta y que le encanta correr y que es un deportista no se pueda especializar en atleta? Pues sí, pues se prepara unas pruebas para ser atleta, o ser poeta, o ser presentador de veladas, o ser esgrimista, o ser amigo de la naturaleza, o ser socorrista dentro de la patrulla. Cada una de las etapas, cada uno de los grupos de edad tiene una promesa, como vimos ayer, y en algunos casos hay un compromiso. Cuando digo compromiso me estoy refiriendo a que por edades también hay una actividad de tipo social con el grupo. ¿Os suena, por ejemplo, la operación Kilo, la recogida de alimentos, los comedores sociales? Eso también forma parte de la progresión. Y por último, no nos podemos quedar fuera de nuestra esencia como método, que es el trabajo en equipo. Pues fijaos, desde los más pequeñitos
trabajan en equipos. Los castores se subdividen en madrigueras, los lobatos en seisenas, los scouts exploradores en patrullas, los pioneros en equipos o en patrullas también, patrullas o equipos, con un guía. También puede llamarse guía de equipo o guía de patrulla. Los monitores también se reúnen por equipos. Y me diréis, oye, ¿por qué no ponen nada de los rutas? Pues los rutas, aunque se dividen operativamente en clanes, la esencia del roverismo no está precisamente en el trabajo en equipo. Está en todo lo contrario, en un proceso progresivo de individualización. Es decir, en la última fase del escultismo, que es el roverismo, es un proceso de individualización, de lanzar a la sociedad a un joven, a una joven en solitario, sin necesidad de escudarse, ni de ampararse, ni de esconderse en la opinión generalizada de su equipo. Por eso no es necesario el trabajo en equipo en la edad ruta, sino más bien en proyectos de tipo individual, vocacional, que le orienten a tomar un liderazgo en la vida. Otra cosa es que en el día a día se reúnan por clanes, por supuesto, y tengan proyectos conjuntos, pero la esencia es más individual. Respecto a las especialidades, pues ahí tenéis algunas de las 99 especialidades que podemos encontrar en España. 99 porque la centésima, la especialidad número 100, es la de supervivencia, que solamente se permite a los rutas. Las supervivencias estas de 3 días, 4 días, 5 días, 8 días en solitario para encontrarse con uno mismo y trabajar también la interioridad. Pues bien, volviendo al método, que es lo más característico que queríamos compartir hoy. Este método puede ser el que queráis, pero existe la obligación de todos los grupos scouts que pertenecen a la Organización Mundial, es decir, todos aquellos que tenemos la insignia mundial en nuestro uniforme, de seguir un método. Un programa, mejor dicho. El método es el método Scout, que es este que veis aquí. Pero tenemos la obligación de seguir un programa educativo. El que queráis, pero un programa educativo. Y luego, subsidiariamente, si no tenéis programa, podéis acogeros al PDJ de MSC o podéis acogeros a cualquier programa que os pueda solventar esta necesidad de que nuestras niñas y nuestros niños tengan que progresar. Luego, claro, llegamos a cosas pues muy, muy curiosas, ¿no? En muchos países. Esto ya sería pues como una cosa escandalosa, ¿no? De insignias de especialidades. Pero lo he sacado porque me gusta la foto, porque la foto de la chica que veis a la izquierda ha sido en el mes de febrero de este año la primera Scout Eagle, chica. En los Boy Scouts of America, los Scouts de Estados Unidos han sufrido, nunca mejor dicho, una profundísima reforma y ya admiten a chicas en el movimiento, haciendo la competencia a las guides, ¿no? a las guías. Bueno, pues ya tenemos una primera Scout Eagle en uno de los niveles de progresión en los Scouts de América. Para ser Scout Eagle, lo digo a título de curiosidad, yo pude convivir durante unos años con una familia americana en Estados Unidos, en el estado de Utah, y el chico de la familia con 13 años se tuvo que preparar las pruebas para Scout Eagle, Scout Águila. Y la prueba final, atención, era diseñar un plan de evacuación en caso de incendio de toda la ciudad. Con 13 años. Estamos hablando de una ciudad de unos 15 o 20 mil habitantes. Bueno, pues él fue hablando con los responsables de barrio, hablando con los párrocos, hablando con el concejal. Preparó y diseñó un tocho de 300 páginas que mandó a todos los administradores de las comunidades de vecinos. Hizo y plastificó unas normativas para cómo actuar en caso de incendio, para que la gente las fotocopiara y las pusiera detrás de la nevera. Un chaval de 13 años preparándose una prueba para progresar. Bueno, dicho anécdotas aparte, sí me gustaría que fuéramos conscientes de la importancia que tiene el método Scout en nuestra vida. Porque claro, es una forma también de diferenciarnos, porque claro, si yo os pregunto, por ejemplo, ¿quiénes son estos dos?
seguro que muchos sabéis quiénes son, ¿no? Por no decir, ¿eh? Bueno, esto no es nuestro modelo de persona. Este no es nuestro método. Nosotros estamos educando para otro modelo diferente. Nosotros estamos educando precisamente para un modelo basado en ¿qué? Basado en la vida en pequeños grupos y en el contacto con la naturaleza. ¿Entendemos en qué variables o en qué factores estamos educando? ¿Qué sucede? Que la naturaleza sigue siendo nuestra gran aliada, sigue siendo nuestro campo de juegos. Ahora la gente, como veíamos, ¿os acordáis la charla que os di sobre el juego, sobre la teoría del juego? La gente paga dinero por ir a la naturaleza, la gente paga dinero por tener experiencias, la gente necesita volver a la naturaleza a encontrarse con ella en actividades muy diferentes. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que queráis plantear antes de pasar a la parte práctica? ¿Alguna duda? A ser posible en forma de pregunta. ¿Nada? ¿Ha quedado suficientemente claro? Bueno, pues ayer tuvimos una charla bastante llevadera y bastante liviana, ¿no? Una cosa bastante guay, porque hoy sí vamos a tener que trabajar un poquito. Es decir, tenemos que recuperar nuestro pulso dinámico de patrulla y, por otro lado, también tenemos que ponernos las pilas en cuanto al trabajo que os voy a proponer. Así que, por favor, tomad nota porque el trabajo requiere un poquito de atención. Si no hay preguntas, avanzamos. Hemos dicho que el método Scout es uno solo, pero el programa educativo puede variar. A lo mejor la Asociación Diocesana de Escultismo de Mérida-Badajoz, el grupo Sanatón, el grupo San José, los grupos que tenéis allí, el Guadasalám, por ejemplo, pues puede tener un programa educativo diferente al programa educativo de Plasencia o al programa educativo que tenéis en La Rioja, que es el PDJ, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que es obligatorio que cada asociación, que cada grupo tenga un programa educativo. Nos da igual cuál. Si lo quieres llamar, si a la insignia la quieres llamar insignia de amigo del bosque y tú la quieres llamar insignia King y tu color es el rojo y el mío es el verde, da igual. Lo importante es que tengas un programa educativo en el que tus niños puedan progresar. Y para eso, el trabajo por patrullas va a ser diseñar un programa educativo. Un programa educativo con el documento que os vamos a enviar. El documento que os vamos a enviar por patrullas, por supuesto, va a hablar de que cada patrulla va a tener que diseñar el programa educativo de una sección. ¿De acuerdo? El programa educativo de una sección, de una rama. El documento que os mando es una chuleta, pero una chuleta que no es necesario ni siquiera utilizar. ¿Por qué? Porque son pruebas sueltas que podéis ir asignando y que os pueden ir inspirando para establecer los niveles. Tampoco os voy a pedir que decidáis el número de niveles. No os voy a exigir el número de niveles que tenéis que utilizar. Podéis utilizar 3 niveles, podéis utilizar 2, podéis utilizar 5. Me da igual. Lo único que tenemos que tener claro es que vais a utilizar niveles, que vais a tener distintas pruebas por nivel, que vais a tener insignias por cada nivel conseguido y a partir de ahí tenéis que poneros a trabajar para establecer el programa educativo de la rama. Os voy a pasar los de todos para que vayáis utilizándolos y si no también os lo mando por WhatsApp para que no haya ningún problema. La patrulla Delfines se va a encargar de establecer un programa para castores, ¿de acuerdo? Para la rama de castores, si no me equivoco. La patrulla Alondra va a trabajar en un programa educativo para scouts o exploradores o rangers, como queráis denominarlo.
La patrulla Chinchilla va a establecer un programa educativo para lobatos y la patrulla Asturcón se va a centrar en pioneros, en escultas. Lo que os he enviado son distintas pruebas para superar el nivel, es decir, la parte un poco más esas pruebas son para cambiar, para modificar, para borrar, para eliminar, para rehacer, para asignar. Hombre, lo lógico es que no pongamos una prueba de progresión muy exigente cuando estáis en un primer nivel de integración o en un primer nivel de que el niño llega a la rama y no sabe ni de dónde viene. Es decir, tenemos que ser suficientemente hábiles para que cada una de los niveles tenga unas pruebas determinadas. Bueno, creo que me he explicado lo suficiente. Voy a volver a poneros la diapositiva que me interesa, que es la del método y que todos conocéis. Y a partir de ahí, antes de lanzaros a trabajar por equipos en 15 minutos, para por lo menos marcar las bases de la metodología, si hay alguna duda sobre esta cuestión, por favor, es el momento de que la resuelva, antes de irnos a trabajar a las salas. A ver, ¿preguntas? Belén, que estás ahí dudosa. ¿No tienes ninguna duda? Paula. Estamos hablando de la progresión, ¿eh? No estamos hablando de las especialidades. Las especialidades son el complemento. Y esas especialidades están abiertas al que quiera hacerlas como queráis. Si queréis hablar algo de especialidades, perfecto. Pero nos interesa más ahora prácticamente la progresión. ¿Cómo vais a dividir a vuestros niños por niveles? Para ver cómo progresar. Por favor, no perdáis el norte, ¿eh? No perdáis el norte porque os tenía preparada aquí que las 3 tentaciones de un monitor de tiempo libre son distraerse, que estemos a 1000 cosas, descentrarse, no saber para qué estamos haciendo el trabajo y por último descontrolar, que se encargue otro de controlar. No, tenemos que mantener el control de la situación que tenemos a los niños bajo nuestro cargo, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con las distracciones. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preparados, listos ya? Bueno, pues vamos a trabajar 10 minutos y luego ya recopilamos. Este va a ser el trabajo semanal, ¿de acuerdo? Este va a ser el trabajo semanal de la patrulla. Pues venga, ánimo y a trabajar. Nos vemos dentro de 10 minutos. Hola. Buenos. Hola. Hola. Pues sí, me gustaría, antes de preguntaros directamente, José, hemos tenido una conversación muy interesante tú y yo mientras trabajaban las patrullas y mientras se van incorporando las patrullas restantes, sí me gustaría que nos comentaras de qué estábamos hablando. Bueno, estábamos hablando de que lo que estamos haciendo durante el curso también es progresión, obviamente. Estamos progresando en nuestra formación como monitores. Por lo tanto, el aspecto de la progresión al que tanto se refería Carlos anteriormente, en el fondo es lo que estáis haciendo vosotros a lo largo de este curso. Y por supuesto lo que vais a seguir realizando cuando hagáis el curso de monitores y hagáis el curso de directores próximamente. Les doy cuenta, esto que es documentación interna, Claro. Va mostrando todo el control en este caso de asistencia, no de calidad de los trabajos, que eso se está evaluando por otra vía, ¿no? Pero es importante saber que cada uno sepa en cada momento dónde está en una progresión. Entonces, pregunta que lanzo para terminar la jornada. A ver, patrulla, vamos a empezar al revés. Patrulla Asturcón, ¿habéis tenido algún problema de entrada a la hora de poneros de acuerdo para empezar el trabajo semanal? ¿Queréis plantear alguna duda a José o a mí respecto al trabajo que hay que realizar? Bueno, en principio creemos que lo tenemos medianamente adaptado.
hemos configurado, hemos creado como 3 niveles sobre los que trabajar. Vale. No nos deis más pistas. No nos deis más pistas. Gracias, Juan Miguel. Perfecto. También voy a necesitar, atención, las denominaciones de las insignias. Y si alguien quiere llegar ya un poquito más lejos y diseñarlas, fantástico. ¿De acuerdo? Hasta donde queráis llegar. Patrulla Alondra. ¿Alguna duda que queráis plantear sobre la metodología? No, yo creo que lo tenemos todo más o menos encaminado para quedar otro día y terminar. Marta. Sí, yo tengo una, pero es a nivel personal, una duda mía. O sea, me he dado cuenta como que hay muchos puntos, pero hay muchos como misiones que son a nivel general de grupo y otras que son como puntitos concretos. Entonces, si se pueden hacer como una especie de clasificación de a nivel de patrulla, luego dentro de las patrullas, conceptos generales básicos o de actividad. No sé si me he explicado bien. Lo que habéis recibido son pruebas concretas, no son nada de objetivos, son pruebas concretas que hay que superar. De modo que esas pruebas o las quitas o las pones o las cambias o las llevas a un sitio a otro o les cambias el contenido. Pero son pruebas que un niño o una niña individualmente tiene que superar. Y están relacionadas con el grupo, con la sociedad, consigo mismo, con su familia, pero son pruebas individuales. La progresión es individual, aunque por supuesto tienes a tu equipo, tienes a tu patrulla que te ayuda, porque a lo mejor hay pruebas que podéis superar todas y todos al mismo tiempo. ¿Eh, Marta? Vale. Muchas gracias. Son pruebas, para que lo sepas. Son como los tickets, los puntos, para que te den al final un chalet en Torremolinos si aciertas todas las... o si coleccionas todas las chapas de Coca-Cola. Bien. Patrulla Delfines, ¿alguna duda en el procedimiento? Solo una, Carlos. En el tema insignia. ¿Nos tenemos que inventar también nosotros si queremos Claro. Vale. Sí, por supuesto, pero que sea coherente. Si Si vosotros tenéis 4 niveles y el primer nivel, por ejemplo, es en vuestro caso de castores, el primer nivel es acogida para que el niño no se sienta solo, es un ejemplo, pues no podéis dar una insignia muy sofisticada. No, ya. O una insignia a la que vosotros llaméis máster del universo, porque un niño que está empezando no es máster del universo ni para atrás. Vale. Así que todo tiene que ir coherente. Un programa es una coherencia. Y por último, bueno, Delfines, ¿alguna cosa más, Belén? Que estaba, ¿no? Y por último, Patrulla Chinchilla, ¿alguna pregunta respecto al método? Desiré, no te oímos. Ahora. Sí. Que nosotros nos hemos organizado bien y que de momento no tenemos ninguna duda. Vale, pero todos tenemos claro que la lista que os hemos mandado es orientativa. Sí. Y que todos los niños tienen que superar una serie de pruebas o de retos o de obstáculos, o lo podéis llamar como queráis. Sí. Vale, bueno, pues nada, devuelvo la palabra a José, que despida. Bien, nada, solamente agradeceros pues el estar aquí pues semana tras semana, viernes por la tarde, sábado por la mañana, progresando, por supuesto, formándonos como monitores Scouts para poder realizar nuestra labor educativa en los diferentes grupos, porque no olvidemos que, como bien ha dicho Carlos durante el día de hoy, y bueno, forma parte de la definición de de cultivo, nuestro objetivo es educar, la formación de personas, ¿no? Mediante un método concreto que es el método Scout. Solamente agradecer a Carlos la participación, porque como podéis haber visto, creo que desde luego no hay ponente mejor que nos hubiera ilustrado sobre el programa educativo. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias. Nos vemos todos la semana que viene y listo. Descansar y trabajar en el programa. Se me ha olvidado una cosa. Pues dila. Lo siento, os voy a pedir solamente medio minuto nada más, por favor. Simplemente deciros que este martes, como nos ha sobrado muchísima documentación de los cursos que os hemos dado sobre historia del escultismo y vida de Baden-Powell, este martes nos hemos inventado una actividad
que tiene que ver con esto de la historia del escultismo. Entonces vamos a emitir en directo por YouTube una cosa que llamamos algo así como Conversaciones Scouts en YouTube por el canal de internet, porque vamos a traer a Jaguar, que es el historiador scout más importante de España que tenemos ahora, a Fidel Hernández Benjumeda, que también es otra persona que nos va a ilustrar sobre, lo hemos llamado Baden-Powell, una vida de película. Van a ser 45 minutos para que os conectéis. Ya os pasaré el enlace, ¿vale? El martes por la tarde. Y va a ser como una especie de guiño a la charla que no pudo impartir Javi Galindo. ¿Vale? Y que habéis visto en vídeo. Bueno, pues de ahí hemos conseguido hacer una emisión en streaming para que todo el mundo pueda beneficiarse también. ¿Vale? Así que nada más. Gracias. Gritos. Delfines. Hola, delfines. Delfines. Chinchillas. Chinchilla. Chin, chin, chin. Alondras. ¡Patrulla Alondra! Lori. La patrulla Alondra ya está aquí. Y Asturcones. ¡Patrulla Asturcón! Trabajamos en unión. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Trabajar en el programa y que paséis buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Por favor.